Estrenamos este nuevo capítulo en Bubión. Muy bien. Hay que decir, chicos, que estoy bastante mejor. Que esta mañana ya hemos ido al médico, me han pinchado lo que tienen que pincharme, me han mandado más medicación y estoy bastante bien. Que ya creo que los vértigos se van a ir remitiendo. Sí, ya con la medicación esperemos que vaya mejor. Ya nos hemos movido a los pueblos de arriba que estaban de Pampaneira. Vamos a visitar Bubión Y Capileira. Capileira. Así que vamos al lío. ¿Me explicas esto? Yo te he dicho que Bubión era un pueblo de 2 calles, la iglesia está debajo ahí, que la hemos dejado, que después cuando hablamos de la ruta la grabaremos, pero que tampoco tiene gran cosa Bubión. Ayer coincidimos con Carmen, una viajera que ha dejado pues todo, ¿no? Para vivir viajando. Ella viaja sola en su furgo con su perro Otto. Y os voy a contar esta anécdota porque me pareció súper buena, ¿no? Nos pasó a nosotros ayer que dijimos, nos estamos quedando sin agua, ¿no? Para beber. Y nos dijo ella, dice, me pasó una vez, que no sé con quién iba, que le dijo una abuela, ¿qué haces comprando agua Lanjarón en el supermercado, teniendo la fuente ahí, que estás en la sierra de Lanjarón, por Dios, que estás pagando por la misma agua que puedes llenar de la fuente? Y tontos de nosotros, esta mañana hemos llenado las botellas y hemos dicho, si está buenísima. Estamos preocupándonos, de verdad, ya es automático en nuestra mente, ¿no? Tenemos que ir a comprar agua. Nene, que estamos en Lanjarón, que aquí el agua es de Lanjarón, es la misma que se vende. Es eso. Ostras, de verdad, cosas tan lógicas que no caes. Y de verdad que me ha parecido una anécdota súper buena para contárosla, porque muchas veces lo que tenemos delante de nuestras narices no nos damos cuenta. Visitamos Capileira, uno de los pueblos más bonitos de España. Es el pueblo más alto del Valle de Boqueira, con una población de unos 600 habitantes. Tuvimos la suerte de disfrutar del pueblo sin gente, para nosotros solos. Estábamos fascinados con estos pueblecitos de la Alpujarra. Capileira conserva a la perfección la bonita arquitectura típica de la Alpujarra. Estaba siendo para nosotros un gran descubrimiento toda esta zona, que os recomendamos 100%.
mucho en las señales y es verdad que la chica que conocimos ayer, que os he comentado hace un momento, ¿no? Que ha dejado todo en Albacete y se ha ido con su perro a viajar con su furgo durante un par de años mínimos y no más, me lo decía, ¿no? Que estaba en un punto como el que estoy yo, que no es feliz con nada, que es que hasta yo me siento identificado, ¿no? Muchas veces estás tan amargado allí que dices, venga, vamos a coger el coche, vamos al centro comercial, gastas en una tienda, compras en otra, te vas a comer, dices, algo tengo que hacer, pero no te das cuenta, pero dices, estoy tan amargado que necesito hacer algo, porque es que estoy aburrido, enrutinado aquí en casa, lo mismo de siempre. Y la chica estaba en un punto que ella le pasaba lo mismo y me lo acaba de decir, dice, es que yo ahora viajando así, te prometo que ahorro más, dice, yo no ahorraba, me gastaba todo el dinero yendo aquí, yendo allá, porque no me llenaba nada. Con esto lo que quiero decir es que al final, el habernos quedado un día más en este sitio, nos ha hecho conectar o conocer a una persona que está en un mismo punto que nosotros tenemos un proyecto de hacer lo mismo que está haciendo ella, ¿no? Viajar, no indefinidamente, pero sí vivir esta experiencia de 1 año, 2, 3, 5, no lo sé, hasta que el cuerpo diga, pues ya no quiero esto, pero experimentarlo, vivirlo, saber lo que es, decir, lo he hecho, me he llevado esta experiencia, ¿no? Y la chica pues nos motivó muchísimo, vosotros lo vais a hacer, acuérdate lo que te digo, lo vais a hacer, ¿sabes? Y son esas conexiones que el destino te pone, que me hace ver que no están por casualidad. Hemos vuelto a Bubión, había un sendero de unos 8 kilómetros, ¿verdad, José? Sí. Ida y vuelta. El sendero precioso por las fotos que hemos visto, pero bueno, no nos hemos querido y no nos hemos atrevido a meternos porque él sigue todavía un poco inestable, ¿no? Estos días que hemos estado un poquito más apalancados, ¿no? También nos ha servido para hablar con gente local de estos pueblecitos. Nos han comentado pues que en verano, por ejemplo, el turismo como que se divide, ¿no? La gente busca pues sitios de playa y también hay otra mitad pues que se decanta, ¿no? Por la montaña, por los pueblos así de montaña, ¿no? Pero que en estas fechas, en lo que es el otoño, la primavera, todas esas fechas así son muy buenos porque dice que reciben muchísimo turismo. Me ha dejado claro que la gente de estos pueblos vive por y exclusivamente por el turismo, es decir, que es la fuente principal de ingresos de estos pueblos. Y bueno, le hemos preguntado también un poquito así por el tiempo, que son, sobre todo José, ¿no? Que le interesa siempre si son pueblos que nievan mucho. Y dice, no te creas, ya no es como pues hace unas décadas, ¿no? Que habían nevazos aquí y tal, y se colapsaba de nieve todo. Dice que no, que ahora le temen mucho más a los días de viento, que son así como días más, no me ha llegado a decir peligrosos, pero como que le tienen más respeto al viento, días fuertes de viento, que a lo que es 4 copos de nieve, que son los que acaban cayendo en estas zonas, que tampoco ya son tan abundantes como antiguamente. Y ahora sí, visitamos Bubión, municipio con 320 habitantes, donde se aprecia la influencia de los árabes construyendo las casas sin tejados y la presencia de chimeneas. En el casco histórico se encuentran las casas más antiguas, con sus portales alpujarreños conocidos como tinaus, y sus calles repletas de flores. Son comunes también las fuentes, que pueden encontrarse en cualquier calle. Sin duda, nos encontrábamos en una de las partes más bonitas de la Alpujarra.
parece bien, ya que está acercando la hora de comer, bajamos ahí ¿A dónde estábamos? a donde estábamos, comemos, descanso un poco y yo creo que después del descanso se me va a pasar todo y yo creo que podemos continuar al menos a Pi3, que es ahí donde Y nos quedamos en el camping. nos quedamos en el camping de Pi3. Vale. Tienes que tomar la medicación también. Cambien a todo demás. Yo te digo lo de siempre. Creo que podríamos discutir mucho menos, y no te hablo de este altercado de ahora, pero te hablo en general en la vida. Muchas veces quieres o te callas y quieres abarcar cosas para seguir y luego te pones peor y se hace la bola más grande. Si no puedes estar en 2 días haciendo nada, me dices, vamos a estar 2 días en un camping. Si no podemos ver más, vemos menos. Pues por eso yo Y ahora prefiero que seas sincero a que luego me hagan la 13-14, no sé si me explico. pues creo que ahora he sido súper sincero y te he dicho, mira, tal, vamos a bajar porque es poco, aparcaremos allí y comeremos tranquilamente. Yo creo que me echaré un poco a la siesta, me tomaré la pastilla y... Me parece correcto. Aparte que me encanta Pampaneira, o sea, me voy a pegar otro paseo por allí porque es que me encantó el pueblo, o sea, ya te lo digo. ¿Qué te ha parecido estos pueblos altos de Pampaneira? Pues ayer lo vi el otro más turístico, eso también dijeron que eran turísticos, pero esos estaban más turísticos, menos gente ahí en estos, más tranquilos. Si tuviera que elegir los 3 para vivir lo que sea, me cogería más el primero. Pampaneira. Pampaneira. A ver, estos pueblos están bien, la verdad, son bonitos, también tienen sus chimeneas, tienen sus casas así blanquitas, con sus... Es que están súper... Ya te digo, creo que el encanto de estos pueblos es que se involucra hasta el último ciudadano en hacer de las calles, pues, un museo peatonal, la verdad. Como veis, el parking es amplio para visitar lo que es estos 2 pueblecitos, pero bajo mi gusto está muy inclinado. De hecho, hemos tenido que preguntar a Javi si se podía ir la caravana para adelante. Me ha dicho que poniendo la marcha atrás, imposible. Igualmente lo hemos reforzado un poquito con piedras en las ruedas delanteras. Y nada, volvemos a Pampaneira, que era un parking más llano, para comer y para que José repose un poquito. ¿Qué hace el gato con el ventilador? ¿Por qué no me lo he hecho con velo? Él no te ha dicho nada. Pues me gusta estar. Es muy fuerte, tío, de verdad, el gato. ¿A ti no te ha sorprendido que en Pampaneira no haya un supermercado y en los pueblos de arriba, que son más pequeños, haya un Covirán? Que hemos comprado, por cierto, que nos ha grabado 8 euros y pico también en el supermercado, para que se sepa. Pues sí, es verdad. Nunca aquí no nos damos cuenta. Tiendas Sí, tiendas de souvenirs, pero y de chocolate y de caramelos, pero no de un supermercado. Pues mira, pues para que veas que hay sitios que sí hay supermercados y sitios que no. Yo llego a la conclusión con 2 cosas. O alguien nos está echando una magia negra del copón, que cada vez que salimos nos pasa algo, a la vista está. Cada escapada que salimos, escapada que pasa algo. Pues algo sí. O 2, que yo ya creo que es la que es, que tú mismo te creas esos vértigos y esos mareos. Y te digo por qué. Antes de empezar el viaje ya estás vomitando, ya estás con nervios, ya estás con tal, no sabes decir que no. Yo no sé si es que a ti este viaje no te gustaba, porque tú no lo planeaste, lo planeé yo. Y ya te pasó en los Pirineos aragoneses. Mira el otro con el perro,
Y al final, los mismos nervios y la misma tensión que te creas, haces que las cervicales se endurezcan y te pase todo lo que te pasa. Pues mira, Porque yo, con la personalidad que tengo, si tú me dices, haz esto, te digo, mira, yo lo siento, si quieres hacerlo, coges tú el coche y lo haces tú. Yo soy así. No con el coche porque yo no conduzco, pero con cualquier otra cosa. Si tú no te ves capacitado de buscar la granadina porque las carreteras son malas o porque a ti te están poniendo malo pero no sabes transmitirlo, tendrás que comunicarlo. Lo que no puede ser es que lleguemos a este punto en el que tú ni estás disfrutando y encima carga contra tu salud. Mías réplicas me han venido de sopetón. No es que me dijeran, es que ya tenía... Qué casualidad que en el momento del viaje, en un viaje con carreteras complicadas. A lo mejor, lo que has dicho, que a lo mejor tantos de eso que me echa encima, que a lo mejor se me han creado de los mismos nervios o demás, ¿no? Hombre, todo un año sin que te den y de repente sales de una semana de viaje y te da, que puede pasar. Pero vamos. No sé. Acabamos de llegar al camping de Pitres. Atención con lo que nos ha pasado nada más llegar a la plaza de aparcamiento. No eres sincero conmigo. No eres sincero conmigo. Esto cambia todo, un antes y un después. Porque si no sabes qué va a pasar, que me vas a perder. Bien, pues habéis llegado al final de este vídeo. Si queréis ver el pueblo tan bonito que tengo detrás mía, os dejo el vídeo por aquí arriba y aquí el botón de suscribirse para darle apoyo a todo nuestro canal. Ya sabéis, nos vemos en un nuevo vídeo.